Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para los reporteras y reporteros que día a día cubrimos la nota en la Jornada de Oriente. Y bueno, pues hoy es un gusto platicar con María Luisa Núñez Barojas. Ella es la presidenta de La Voz de los Desaparecidos. Pues es una activista, esta organización que se dedica, por supuesto, a buscar personas desaparecidas en el estado de Puebla y también en otras entidades del país. Tiene vínculos con muchos grupos a nivel nacional y nos da muchísimo gusto platicar con ella. Es nuestra primera emisión de Las Reporteras por parte de un servidor, Efraín Núñez, y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar, sin más preámbulo, a María Luisa Núñez Barojas, presidenta de La Voz de los Desaparecidos. Eh, con ella vamos a platicar de temas muy importantes y por supuesto de entrada quisiéramos preguntarle, ¿qué ha pasado? Hace unas semanas se conoció de un hallazgo, pues pudiera calificarse incluso de macabro, de una fosa clandestina en los límites del municipio de Tecamachalco con el municipio de Quecholac. Queremos preguntarle, señora, ¿qué ha pasado después de este hallazgo? Porque la propia Comisión de Desaparecidos del Gobierno del Estado fue quien hizo público este hallazgo, usted también nos lo confirmó, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué finalmente qué encontraron? Porque se tenía el indicio, los indicios de que pudiera haber restos de al menos 10 personas. De entrada, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado y estamos a la orden. Buenas noches, Efraín, y pues buenas noches a todas las personas que están pendientes de la Jornada de Oriente. De antemano, una vez más, les agradezco mucho el espacio que ustedes nos dan. Gracias por hacer posible ustedes que la voz de nuestros desaparecidos sea escuchada, que a través de ustedes ellos pueden estar visibles y presentes y pues no permitir que ellos vayan al olvido. Y pues bueno, como ya lo mencionabas, Efraín, nosotros desde el colectivo nos enfocamos a la búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros no cuestionamos, no juzgamos ni emitimos juicios pues en contra de nadie, ¿no? Nos interesa y es lo que hemos hecho únicamente buscarlos y encontrarlos. Derivado de esta actividad que nosotros realizamos de manera altruista, hemos tenido también afortunadamente que además como ustedes medios de comunicación, grandes aliados para nosotros, también ha habido apoyo solidario desde la ciudadanía. Fue así como logramos obtener de manera anónima la ubicación o la existencia de ese pozo que presuntamente ha fungido como fosa clandestina, pues desde hace 3 años inclusive. La denuncia original fue que puede haber por lo menos los restos de 10 personas. Solicitamos la intervención de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla. A través de ellos, o fueron ellos quienes se han encargado de organizar y de coordinar estas acciones de intervención en ese pozo. Se encontraron hallazgos de vestimentas, ropa, tenis, calcetas, pero también sí fue positiva la búsqueda, se encontraron restos óseos de personas. Consideramos que fue una acción de búsqueda pues bien integrada, bien organizada, porque fue la comisión de búsqueda, es decir, esta la encabeza el gobierno del estado de Puebla a través de la comisión de búsqueda con la coordinación de Sedena, de la Guardia Nacional, de bomberos, de protección civil y también esta ocasión se contó con la participación de protección civil de la presidencia municipal de Quecholac. Entonces, pues sí, desafortunadamente encontramos sin vida a alguien. Sí. Afortunadamente ya se encontró a alguien. ¿Y qué sigue, Efraín? Sí. Sigue y estamos esperando que la comisión de búsqueda nos
nos diga en qué momento. Esperamos que ya sea en estos próximos días, que ya sea de manera inmediata, que se continúe con los trabajos de excavación en este pozo, porque todavía faltan, de acuerdo a la denuncia, faltan muchas personas por encontrar ahí. Esta persona que encontraron, los restos de esta persona pueden determinarse de qué tipo son, saber si se trató de un hombre, saber si se trató de una mujer, su edad, no sé si haya indicios de ello. Entiendo que pues son restos que ya tuvieron mucho tiempo en este estado, supongo que están en estado de descomposición o son restos óseos, en fin, ¿qué nos puede decir al respecto? Es todo, pues más que por los restos, por la vestimenta, indica que pertenecen a varón, a un hombre. Un hombre, okey. A simple vista es imposible poder determinar, nosotros que no somos peritos, es imposible determinar si pudieran corresponder a un hombre, a una mujer como tal los restos, porque pues literal ya son, como yo les digo, huesitos, ¿no? Entonces, Sí, pues es imposible poder reconocerlo. Nosotros que no somos expertos, que no somos peritos, pues no es fácil para nosotros, sobre todo porque también nosotros en Puebla, de manera particular yo, no tengo la experiencia en búsqueda de campo como otros colectivos en el país. Entonces, pues otras buscadoras, otras madres buscadoras, pues ya pueden determinar a simple vista si son restos de personas o no, que no sean de claro. personas, inclusive de hombre o de mujer, de niños, por la experiencia que ellos ya tienen durante muchos años excavando fosas clandestinas y encontrando restos. En nuestro caso todavía no tenemos esa habilidad o ese conocimiento aún, pero bueno, estamos esperando los resultados de genética, porque pues para poder determinar la identidad de esta persona se necesita que intervengan peritos forenses en genética, en estomatología, y en criminalística, que realmente nos hicieron falta el día del hallazgo, ¿no? Entonces, pues son situaciones que se tienen que ir cubriendo poco a poco, que entendemos que pues no todos tenemos la experiencia de estar buscando, incluyendo a los servidores públicos, incluyendo a la comisión de búsqueda, porque pues somos nuevos en esto. Claro. Entonces, hizo falta ese día la presencia de peritos. Esperemos que en la próxima, en la continuidad, estén presentes ya ellos. Estamos solicitando inclusive ya de manera directa también la intervención de Fiscalía General, porque debe de ser un trabajo complementario, decimos un trabajo multidisciplinario, porque deben de participar todas las instituciones que tengan la habilidad, las herramientas, los conocimientos en este tipo de trabajos. Muy bien. ¿Usted sabe si hay antecedentes de alguna situación así en Puebla o digamos, esta es una situación sin precedentes? El hecho de que se haya encontrado una fosa clandestina, porque hemos escuchado de esto en otros estados como Veracruz, como Jalisco, como Guanajuato. En el caso de Puebla, ¿es el primer hallazgo de este tipo? No, bueno, es el primer hallazgo a raíz del trabajo de la búsqueda ciudadana por parte del colectivo y de familiares en búsqueda. Pero pues ya tuvimos en el 2019, en junio del año pasado, pues que también se encontró un pozo que fue destinado como fosa clandestina en Claro, Huejotzingo. así Recordaremos es, que ahí también se encontraron varios cuerpos, así es. inclusive de ese pozo hubo personas que buscábamos en el colectivo y que fueron rescatadas de ese pozo. Pero también creo que fue en el 2018 cuando se encontró en Tehuacán, en Sí. Santiago Miahuatlán, me parece, también otro pozo también muy profundo, donde también se encontraron aproximadamente 8 restos de 8 personas. Entonces, esto es parte del trabajo que en su momento, pues los gobiernos de ese momento trataban de minimizar, trataban de ocultar y de seguir negando, cuando la realidad es que las cosas, el crimen organizado en Puebla existe, la desaparición de personas existe de manera muy alarmante y las fosas clandestinas también, porque las víctimas desaparecidas que no están vivas, pues han sido privadas, ¿no? Se encuentran sin vida en alguna fosa clandestina. Esa es mi siguiente pregunta.
Esto es la evidencia del crimen organizado, es decir, el que se encuentren pozos clandestinos con restos humanos, es una evidencia de eso, efectivamente, que el crimen organizado está matando personas y los está dejando en este tipo de lugares. Por supuesto, al ser una fosa clandestina, pues obviamente son privaciones de la vida de manera ilegal, no son muertes naturales, ellos no han sido inhumados en panteones regulados como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, pues por supuesto que aquí está la mano del crimen organizado. Nosotros no nos enfocamos a investigar quiénes o por qué fueron, ¿no? Pero es un hecho que, pues, que detrás de todo esto está el crimen organizado, que es algo que no podemos negar, que el Estado, aunque quiera, no puede tapar el sol con un dedo y que pues el mismo gobernador y el mismo fiscal general han comentado, ¿no? Que tienen detectadas más de 100 grupos que operan delincuencialmente en el Estado. Entonces, pues a eso se deben estas fosas clandestinas. Muy bien. Decía que la primera ocasión que fueron a este lugar faltaron peritos. Entiendo que va a haber una segunda visita y saber si en esa segunda visita existe la posibilidad de que encuentren más restos de personas diferentes. Por supuesto que existe la posibilidad. De hecho, fueron 3 o 4 días los que hubo visitas por parte de la comisión de búsqueda con las demás o instituciones del Estado y insisto, la presidencia municipal de Quecholac. Este, fueron 3 o 4 días los que estuvieron trabajando en ese pozo. De repente, y bueno, les hemos estado insistiendo en que se le debe dar continuidad a esos trabajos, pero pues nos comentan en la comisión que debido a que se tiene que trabajar de manera coordinada con otras instituciones, insisto, con Protección Civil, con bomberos, con Guardia Nacional, con Sedena, inclusive pues con las policías municipales, con la estatal, pues es lo que les cuesta un tanto trabajo para poder coordinar y darle continuidad inmediata a esos lugares, que eso es lo correcto. Yo creo que se debe de iniciar un trabajo y no se debe dejar hasta que se concluya definitivamente. Entonces, bueno, porque pues sabemos que la federación ha destinado en este ejercicio fiscal para el Estado de Puebla, para la Comisión de Búsqueda, 18 millones de pesos. Entonces, sí hay recursos para la búsqueda de personas y que nuestra prioridad, y así lo determina la ley, las víctimas desaparecidas tienen derecho de que se les busque y de que se privilegie la presunción de vida. Pero también, desgraciadamente, no nos podemos apartar de la existencia de este crimen organizado que por diferentes circunstancias los privan de la vida, porque los secuestraron y pese a que pagaron un rescate, les privaron de la vida, porque los asaltaron en el camino, les quitaron sus trailers, su carga, también los privaron de la vida y los desaparecieron y los fueron a arrojar a alguna fosa clandestina. Entonces, y tenemos el caso de mujeres también que son víctimas de trata y demás, jóvenes que han sido reclutados inclusive por el crimen organizado, ¿no? Entonces, sí hay dinero para buscar a las víctimas. Muy bien. Sí lo hay. Entonces, pues tenemos todo para poder trabajar, las familias independientes y el colectivo estamos en la mejor disposición y así lo hemos manifestado y así lo hemos mostrado de colaborar porque nos interesa buscar. Investigar a culpables no es nuestro trabajo, eso le corresponde al Estado, no a nosotros. A nosotros lo único que nos interesa es buscar y encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Muy bien. Ahora, tengo entendido que ustedes están buscando como colectivo una reunión en la Ciudad de México con la Comisión Nacional para la Búsqueda de Personas, saber pues qué le plantearán a las autoridades en la Ciudad de México y cuál es la expectativa que tienen ustedes de ese encuentro. Así es. De hecho, ya anticipamos todo lo que es la información de las carpetas de investigación que acompaña el colectivo. Ya la anticipamos. ¿Qué estamos buscando? Una mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda,
con la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas. ¿Qué necesitamos? Que ellos también se involucren en las búsquedas en el estado de Puebla. Ellos no han hecho presencia en Puebla, han estado presentes en búsquedas con colectivos, con comisiones estatales en otros estados, pero no están haciendo acto de presencia en Puebla. Entonces, yo no sé si ellos tengan la idea de que aquí todo marcha sobre ruedas, pero la realidad es que, insisto, todo trabajo es perfeccionable. Insisto, en esta primera experiencia que nosotros tuvimos como la comisión de búsqueda, hicieron falta peritos en ese momento y hubo detalles importantes que se debieron haber cubierto y que están faltando. Entonces, sí necesitamos que la comisión, que ya son gente que trae esa experticia, porque han caminado, inclusive desde el activismo social, quienes hoy forman parte de esta Comisión Nacional, pues vengan y enriquezcan y fortalezcan el trabajo de la Comisión de Búsqueda en Puebla, pero también de los familiares. Muy bien. Hace unos días ustedes señalaban, hace unas semanas, que son 3.500 aproximadamente los desaparecidos en Puebla, según precisamente estas organizaciones nacionales que han hecho esta previsión de cuántas personas estarían desaparecidas en Puebla. Y también hacían señalamientos respecto a las omisiones de la Fiscalía en estas investigaciones. Recuerdo 2 casos que usted nos señalaba, en donde se ha tenido que cambiar hasta en 4 o hasta en 6 veces a los ministerios públicos porque no hacen bien su trabajo, no están integrando bien las carpetas de investigación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es. Mira, pues tú sabes que la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desaparición de Personas se creó en noviembre del 2018 justo con base en las presiones del colectivo, de las manifestaciones que hicimos, además de manera pacífica, también de manera formal, porque lo hemos solicitado todo por escrito. Para ese tiempo, pues la Fiscalía se conformó por apenas 3 agentes del Ministerio Público. Hace unos días había 14. Hoy en día, justamente hoy estuve ahí, hoy en día hay de manera activa y trabajando 5 agentes del Ministerio Público. Estas son de las deficiencias que el fiscal general ha descuidado o no ha cubierto, que esta fiscalía que no necesita que le resten personal, necesita que lo fortalezcan. Entonces, han reducido el número por diferentes circunstancias y que bueno, pues aún así que estos agentes del Ministerio Público, cuando hoy quienes están trabajando ahí están comprometidos y nosotros vemos que le quieren echar ganas, que sí buscan la forma, desgraciadamente hoy en día esos agentes del Ministerio Público hoy se encuentran con una gran desventaja, que las carpetas de investigación en su mayoría, las del colectivo en su mayoría, pues son carpetas, como se les dice, de larga data, de largo tiempo. En el caso de mi hijo, la carpeta de investigación, estamos hablando de 3 años, 5 meses. Que los ministerios públicos que les canalizaron esas carpetas fue en este año. Entonces, ya llevan 3 años de desventaja, ya llevan 3 años que durante ese tiempo se han perdido indicios, que dejaron de realizarse actos de investigación, por ejemplo, como las telefonías, como solicitar las grabaciones en las cámaras de seguridad que se encuentran en las calles, porque pues sabemos que toda esa información no se conserva durante tanto tiempo, entonces se va perdiendo y que hoy es una desventaja que esos ministerios públicos se encuentran y que pues nos pone a nosotros, nos dificulta todavía más encontrar a nuestros familiares, echaron a perder. Te voy a decir que hasta el enero de este año, todas las carpetas que acompañamos en el colectivo, que estoy hablando de más de 60, todas literal las echaron a perder. Todas. ¿Con qué tipo de anomalías? Por ejemplo, tenemos carpetas de investigación donde curiosamente, y digo curiosamente porque sabemos que también ahí hubo colusión por parte de ministerios públicos, te hablo de la zona de Tecamachalco y de Tehuacán, donde, y bueno, y también algunas en Puebla capital, donde a ese tiempo también desaparecieron los indicios. Por ejemplo, las telefonías,
las extrajeron de las carpetas de investigación, hoy no están ahí. Desaparecieron videos, por ejemplo, donde se ve el último paradero de la víctima desaparecida, con quién se va. Desaparecieron entrevistas de testigos, de personas que aportaban información importante que nos pudiera llevar a localizar a las víctimas desaparecidas. Dejaron de realizar actos de investigación, como te refería hace un momento, los de las cámaras, que hoy de nada sirve que alguien nos diga, pues yo te quiero colaborar, pero ya no tengo la grabación, ya no existe la información. Como esas informaciones son las que se dejaron de esas anomalías y otras tantas que también dejaron de realizar, por ejemplo, actos de investigación, dejaron de realizar entrevistas con sospechosos, sobre sospechosos, o se realizaron algunas, pero como decimos nosotros, quemaron el cartucho, porque decíamos, un ejemplo, ¿sabes qué? Yo sospecho de fulano de tal, porque él fue el último que intervino, que estuvo con mi familiar, porque él lo citó, porque platicó con él, y él fue el único, es más, él andaba trayendo su carro, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué nos decía, por ejemplo, el Ministerio Público de este tiempo? Ya platiqué con él, ya lo entrevisté, y yo te aseguro que es inocente. Entonces, pues hoy en día, pues sí tenemos también como indicios de que ministerios públicos de ese tiempo se coludieron con los sospechosos para quemar esos cartuchos y que pues es información que ya no se puede recuperar. La cifra de 3.500 desaparecidos es, se dice fácil, pero la verdad es que es descomunal. ¿Esta cifra ha aumentado en los últimos años y en qué proporción según pues la experiencia que usted tiene como activista del tema? Mira, hasta esta cifra se incrementó de manera muy, muy alarmante en el año 2017 y 2018 y 2019 principalmente. Te voy a decir que lo que va de este año, eh, se ha dado un fenómeno, Efraín, que también es muy preocupante, porque si bien consideramos que no es constitutivo de delito, pero sí implica el destino de recursos de todo tipo por parte de la Fiscalía para buscar a estas personas. Se está dando un fenómeno donde principalmente los jóvenes, adolescentes, niñas, salen de su casa por alguna circunstancia y no están desaparecidos. Salieron de casa por diferentes circunstancias, pero no son víctimas del delito de desaparición. Pero como son mujeres o como son menores de edad, la Fiscalía debe enfocar todo su esfuerzo para localizarlos a ellos, porque como me dicen, no son víctimas de desaparición, pero si no las buscamos y algo les pasa en ese trayecto, entonces lo cierto es que va a ser responsabilidad de Fiscalía porque no los buscaron. ¿Qué necesitamos aquí, Efraín? Que las familias, que la sociedad hagamos conciencia, que no denunciemos delitos cuando sabemos que no es un delito. Muchos casos las mamás, los hermanos saben en dónde están sus familiares, pero si a lo mejor derivado de un conflicto familiar, buscan la manera de, o mejor dicho, se baten ahí en un problema legal y eso ¿en qué nos perjudica? Primera, que las cifras se pueden distorsionar. Pero más allá de las cifras, que creo yo es lo de menos, más allá de las cifras, dejan de buscar, por ejemplo, a Roxana Saraí, que ella fue víctima de desaparición en Tehuacán en el 2016. Sí. Y que también en su carpeta, todas las anomalías que te estoy diciendo, dejan de buscar a Doridey, que también desaparecida por la zona de Tepeaca. Ocupan esos esfuerzos para buscar a personas que están denunciando una falsa desaparición. Y creo que tampoco es correcto. Si bien es cierto, yo siempre lo he dicho abiertamente, Fiscalía General ha incurrido en muchísimas anomalías, en muchísimas violaciones, porque lo cierto es que hasta 2019 no había investigación ni mucho menos búsqueda de personas desaparecidas. Ahorita están haciendo un esfuerzo los ministerios públicos que están ahí, porque, bueno, pues
porque saben que lo tienen que hacer. Habrá quienes les interese su trabajo, quieran hacerlo, tengan la voluntad de hacerlo, pero nos encontramos en graves obstáculos como el tiempo, las pruebas que ya se perdieron, y que bueno, esas cifras del 3.500 se mantienen hasta 31 de diciembre del 2019. La mayoría de personas desaparecidas, en lo que va de este año, el 60% han sido localizados. O mejor dicho, las personas que denunciaron como desaparecidas, el 60% han sido localizadas porque no eran víctimas de desaparición, ¿no? Y eso nos perjudica porque las víctimas que sí son, las personas que sí son verdaderamente víctimas de desaparición, por ser mayores de edad, por ser hombres, no se les presta la misma atención. Entonces, sí nos repercute esa falta de conciencia, esa falta de solidaridad y de comprensión por parte de quienes denuncian una desaparición a unas sabiendas de que no hay una desaparición. Las víctimas de desaparición forzada no ha disminuido la cifra de localizados. De manera alarmante, no ha sido abatida esa desaparición. En ese sentido, ¿cómo diferenciar entre la víctima de desaparición y la víctima de desaparición forzada? ¿Y qué porcentaje de las víctimas consideradas desaparecidas son víctimas de desaparición forzada? Te puedo decir que ahorita nada más tomando el referente de lo que va del 2018, bueno, ¿cómo podemos distinguir una y otra? Eso se hace con base primeramente, como dicen los psicólogos y ahí la comisión de búsqueda, con un análisis de contexto. Nosotros cuando no localizamos a nuestro familiar, yo por ejemplo, yo lo primero que hice fue agotar una búsqueda inmediata mediata con mis conocidos, familiares, en hospitales, en comandancias, porque pues nadie está exento de un accidente, de un arresto, por lo que sea, aún un arresto arbitrario, ¿no? Entonces nosotros realizamos esa búsqueda. Nosotros sabemos hasta dónde es normal que nuestro familiar pierda contacto con nosotros y hasta dónde no. Cuando yo interpuse la denuncia por la desaparición de mi hijo, yo sabía que algo estaba mal. Yo agoté primero mi búsqueda, pensando en cualquier circunstancia, mucho menos en una desaparición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que los ministerios públicos sí tienen ya la experiencia de poder detectar cuando se trata de una desaparición, de una víctima de desaparición, y cuando se trata de una persona que se ausenta de manera voluntaria. Los ministerios públicos, ya por la experiencia que tienen, sí pueden determinar esa situación. Sin embargo, ¿qué es lo que me dicen? Si son menores de edad o son niñas, mujeres, se salieron por su voluntad, se fueron con la mamá, con el papá, a donde haya sido. Pero si no los buscamos y les pasa algo en ese trayecto, entonces van a decir, ¿no? Yo denuncié y no lo buscaron. Es una situación realmente muy compleja y muy preocupante para nosotros. Y estas personas, afortunadamente, son las que viven esta situación. Estamos hablando quizá de un 60% de las personas que se ausentan de manera voluntaria u obligada circunstancialmente, pero no con el ánimo de desaparecer. Yo creo que sí podemos hablar de un 60%. Digo, qué bueno que sean las más, qué bueno que sean las más, porque entonces la cifra de desaparecidos sería muchísimo más catastrófica. Y entonces aquí algo nos está fallando en nuestro sistema, en la forma de trabajar, en los recursos que está enfocando la Fiscalía, en cómo verdaderamente tengan las ganas de hacer las cosas, porque las que son víctimas de desaparición, que son un 40%, no se les está buscando. Ese es el problema, no se les busca. Muy bien. Pues María Elisa Núñez Barojas, presidenta de La Voz de los Desaparecidos, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido platicar con usted en esta emisión, la primera emisión de Las Reporteras, por parte de un servidor. Que no sea la última
ni la primera ni la última vez que platicamos con ustedes, estamos a la orden y bueno, pues yo a un servidor no le resta más que despedirse de las redes sociales de la Jornada de Oriente. Seguimos en comunicación y un mensaje final si nos gustaría, si le gustaría darnos. Claro que sí, Efraín, pues muchísimas gracias, mucho éxito en esta nueva etapa. Gracias por darnos la oportunidad de ser los primeros en participar con ustedes. Y pues mi último mensaje, pedirle a las instituciones, al gobierno del Estado de Puebla, que nosotros los familiares que estamos en búsqueda no somos sus enemigos. Nosotros tenemos muchísimo que aportar, tenemos mucho que sumar a las búsquedas de personas desaparecidas y que estamos en esa disposición. Que por favor dejen digo, se los pido de manera amable, aunque es una obligación, que dejen de discriminarnos, que dejen de minimizar y de subestimar a las familias. Las familias son quienes más pueden aportar para encontrar a las personas desaparecidas, sean o no nuestros familiares. Y que si trabajamos de manera coordinada, las cosas se pueden lograr. Que si el gobierno quiere, puede. Necesitamos que esa voluntad política sea real. Pues muchas gracias de nueva cuenta, María Luisa Núñez Barojas. Me despido, se despide de usted, su servidor Efraín Núñez. Esto fue Las Reporteras y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias y buenas noches.